Evangelio según San Mateo, capítulo 7 del versículo 24 en adelante. Ahí tenga la escritura, amados hermanos. Según San Mateo 7, capítulo 24. Habían pasado más de 400 años, amados hermanos, de que el pueblo de Dios había llevado cautivo. Ahora estaban ellos en paz, tranquilos, reposando en sus casas. Cada quien de ellos haciendo lo suyo, algunos tal vez pintando sus casas, adornando sus casas, cortando sus yardas, limpiando su jardín, otros tal vez labrando la tierra. Por más de 400 años, amados hermanos, que habían sido llevados cautivos, ahora estaban pasivos, tranquilos, pero se habían olvidado de lo más importante, de que había un Dios y que tenían que reunirse en las sinagogas, en las casas para orar, para glorificar y para alabar a Dios. Pero el pueblo de Dios se olvidó de eso por mucho tiempo. Estuvo pasivo, tranquilo, donde no había un profeta de Dios, donde no había un juez que se levantara y dijera: hay un Dios al cual le debemos de rendir servicio y de darle honra y gloria. Hasta que Dios hizo algo y trajo a Juan el Bautista, un hombre que estaba en el desierto, vestido de pieles y un cinto alrededor de sus lomos. Y su comida era miel y langostas silvestres. Un hombre alejado de la sociedad. Tuvo que levantar Dios a Juan el Bautista para venir y decirle al pueblo: arrepentíos porque el reino de Dios se ha acercado a vosotros. Y desde entonces el reino de Dios se hace fuerza y los valientes lo arrebatan, dice la palabra de Dios. Se necesita coraje y se necesita valentía, amados hermanos, para enfrentar a una sociedad que se ha olvidado de los mandatos, de las ordenanzas, de los mandamientos y de los estatutos de Dios. Se necesitan más Juanes Bautista hoy en nuestros días que vengan a revelarle al pueblo la verdad de Dios. Se levanta Juan el Bautista y dice que la gente salía y acudía a Juan el Bautista y venían a él, algunos de los fariseos, de los saduceos, y toda la gente venían a él y le preguntaban: maestro, ¿qué quieres que hagamos? Sus palabras convencían a la gente, tocaban lo más profundo de sus corazones para venir a Juan y decirle: ¿qué quieres que hagamos? Reconocían que estaban mal, sabían que necesitaban a Dios. Juan el Bautista les da algunas órdenes ahí a cada uno. El que tenga 2 túnicas, dé al que no tiene. El que tenga que comer, dé al que no tiene. Vinieron algunos publicanos y decían: maestro, ¿y nosotros qué quieres que hagamos? Ustedes, les dijo, no pidan más de lo que está estipulado por la ley. Sean honestos y sean íntegros. Un evangelio sencillo. Juan viene, el Señor Jesucristo empieza también su ministerio casi al mismo tiempo, y las mismas palabras de Juan el Bautista: arrepentíos porque el reino de Dios se ha acercado a vosotros. Empieza el Señor Jesucristo su ministerio diciendo en ese sermón del monte, amados hermanos, lo que nosotros conocemos, uno de los sermones más preciosos y más bonitos de la Biblia. Yo le llamo la Biblia resumida. Ahí está todo lo que usted necesita, lo que usted quiere saber. Venía el Señor Jesucristo, la gente se aglomeraba, había multitud de gente ya siguiendo al Señor Jesucristo de todas las regiones, y dice que venían y que Jesús los sanaba, a los enfermos, a los paralíticos, a los lunáticos, a los endemoniados. Jesús los hacía libres por el poder de su palabra. Entonces la gente seguía a Jesús y Jesús les hablaba en ese sermón: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los misericordiosos, porque de ellos recibirán misericordia. Bienaventurados son aquellos
que oyen las palabras y las hacen. Y el Señor seguía diciendo en este sermón: oíste que fue dicho a los antiguos, no matarás. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje con su hermano, ya mató, ya está listo para ser llevado a juicio. Oíste que fue dicho, no adulterarás, mas yo os digo que cualquiera que voltee a ver a una mujer, ya adulteró con ella en su corazón. Oíste que fue dicho, no perjurarás al Señor tus juramentos, si no los cumplieres. Oíste que fue dicho, ojo por ojo y diente por diente. Amarás a tu prójimo y aborrecerás a tus enemigos, mas yo os digo, amad a vuestros enemigos. Al final, hermanos, amados hermanos, de este sermón tan precioso, tan hermoso, el Señor Jesucristo dice las siguientes palabras allí en Mateo 7:24. Después de terminar de hablar, dice: cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos, y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa, y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y descendió lluvia y vinieron ríos, y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa, y cayó, y fue grande su ruina. No es suficiente, amados hermanos, oír las palabras de Jesús, es necesario también ponerlas por obra, ponerlas en práctica, ponerlas en acción. Jesús era un experto, amados hermanos, en predicar, en enseñar, en doble sentido, en parábolas, en símiles. Él era un experto en la escritura, él era un experto en la oratoria. Por eso nosotros podemos decir que Él es el maestro de maestros. Y de Él nosotros debemos aprender, amados hermanos. Ahora, nosotros, amados hermanos, aprendemos a veces de las fuentes equivocadas. Dice la palabra de Dios que un discípulo no es más que su maestro. Pero un discípulo, si está bien preparado, bien instruido, bien guiado, será como su maestro. Ahora bien, hermanos, esos falsos maestros de los cuales también nos habla la Biblia, de los cuales nos habló nuestro Señor Jesucristo, los encontramos hoy por todos lados. El Señor Jesucristo dijo algo muy importante, dijo: ¿acaso un ciego puede guiar a otro ciego? No, ambos caerán en el hoyo. Todo cuanto se dejan guiar por las opiniones de un mundo y por los medios corrientes de comunicación que hoy en día tenemos, amados hermanos, terminan siendo igual que ellos. Se están convirtiendo en personas sin cerebro, siendo guiados, manipulados por una sociedad que está destinada a la muerte. Hoy en día, amados hermanos, vemos en nuestras sociedades mucha juventud que se está perdiendo y que está recurriendo al suicidio mismo por falta, amados hermanos, de instrucción correcta, y todo empieza en nuestros hogares. Muchas veces, amados hermanos, mandamos a las escuelas a nuestros hijos a estudiar, y es bueno que ellos vayan a la universidad, terminen una profesión y tengan una profesión. Pero la escuela no te va a educar a tus hijos. La escuela les va a dar conocimiento, pero tú como padre, como madre, en el hogar debes de darle educación a tus hijos, dirección, para que el día de mañana, amados hermanos, no tengamos problemas con ellos. Ahora el Señor Jesucristo aquí nos dice que debemos de edificar nuestra casa sobre un fundamento firme. ¿Sobre qué fundamento estamos nosotros edificando nuestros hogares, nuestros hijos, nuestras familias, amados hermanos? Hoy el mundo que estamos viviendo, amados hermanos, se está volviendo como hace 2000 años atrás, en los tiempos donde Roma, hermanos, lideraba.
En los tiempos antiguos de la Roma antigua, Roma tenía el control de toda la población y lo hacía de una manera, amados hermanos, que se decía que estaban viviendo el tiempo del pan y el circo, porque todo era entretenimiento. El gobierno romano, amados hermanos, reunía a las multitudes para controlarlas en los coliseos romanos, en los circos, y les daba pan gratis para contentar a la gente. Realmente a ellos no les importaba lo que hicieran o lo que no hicieran. A ellos lo que querían es tener el control de la población mundial. Hoy en día, amados hermanos, el mundo se está volviendo como Roma, pero el pan lo han sustituido por el placer y el espectáculo. Hoy en día a la gente ya no le importa venir a la iglesia. Hoy en día a la gente ya no le importa leer su Biblia, orar o reunirse con las familias para estudiar la Biblia. Hoy todo es espectáculo y todo es placer. Jóvenes, no vayan a hacer caso del mundo, de sus modas y de sus filosofías y de las malas compañías que corrompen. Vuélvanse a Dios, entréguense a Dios completamente. Ahora, amados hermanos, no es suficiente oír la palabra de Dios, sino es necesario ponerla por obra. Llamar a Jesús Señor, Señor, es afrentarle si no estamos dispuestos nosotros a obedecerle. Pues equivale a decir en una burla suave: sálvate, oh Rey de los judíos, y sálvanos a nosotros. ¿Por qué? Porque el corazón del ser humano va por un lado, amados hermanos, y las palabras por otro lado. Necesitamos, amados hermanos, volvernos a Dios completamente de corazón y ser hacedores, no solamente oidores de su palabra. También, amados hermanos, nos engañaremos a nosotros mismos en pensar que por oír la palabra de Jesús vamos a ir al cielo. No, amados hermanos, tenemos que poner por obra la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Proverbios 10:25 dice: cuando pasa el torbellino, el malo no permanece, pero el justo está establecido para siempre. Son aquellos, amados hermanos, que están fundados sobre la roca, y la roca es nuestro Señor Jesucristo, los que permanecerán para siempre. Aquí tenemos, amados hermanos, un cuadro que el Señor Jesucristo pintó en Mateo 7:24 a través de una parábola de dos casas, dos constructores, dos casas diferentes, dos constructores, dos albañiles diferentes. Un constructor era prudente, inteligente, que funda su casa sobre la roca. Otro era insensato, se pudiera decir loco, fatuo, que funda la roca sobre arena movediza. Ahora bien, amados hermanos, Jesús, además de ser un gran maestro, también era un experto en la vida. A Jesús, amados hermanos, era un artesano, era un carpintero. Sabía exactamente muy bien de lo que él estaba hablando cuando hablaba de construir una casa, y más todavía de poner cimientos firmes, estables, fundamento bien para hacer ese edificio. Jesús no era un cualquiera. A Jesús no le podían engañar. Cuando Jesús hablaba, hablaba con la verdad. Ahora sí, como ese tío, otra vez lo traigo a memoria, un día me dijo: mira, mijo, cuando tú ya vas, yo ya vine. Y cuando yo te digo que una burra es parda, es porque tengo los pelos en la mano. No podemos nosotros, amados hermanos, engañar al Señor Jesucristo. No podemos nosotros jugar con Él. Él sabe exactamente de lo que está hablando, y aquí nos dice, amados hermanos, que si estamos edificando, debemos edificar sobre roca firme, y la roca es nuestro Señor Jesucristo. Solo una casa, amados hermanos, cuyo cimiento es firme, podrá resistir la tormenta, y solo una vida cuyos cimientos son estables podrá resistir la prueba. Bendito sea el nombre de Dios, aleluya. Ahora bien, amados hermanos, los oyentes de Jesús aparecen aquí divididos en dos grupos. Número uno, unos que oyen y ponen en práctica lo que oyen.
Lo que el Señor Jesús está diciendo son aquellos que obedecen la palabra y la ponen por acción, la ponen en práctica. Y están el otro grupo, el número 2, otros que oyen y no ponen por obra la palabra de Dios. Por un oído entra y por otra sale. No hacen lo que Jesús dijo. Los primeros, Cristo demandaba que se le escuchara. Hoy en día, amados hermanos, tenemos un problema que tenemos que arrastrar con él. Mucha de la gente no tiene ni idea de lo que Cristo dice y de lo que la iglesia enseña. ¿Por qué? Porque ni leen la palabra ni vienen a la iglesia. Simplemente escuchan de fuentes allá afuera y empiezan a criticar y empiezan a decir. Y todavía se convierte mayor el problema, porque no tienen ni idea de lo que Cristo dice, de lo que Cristo dijo en su palabra, ni de lo que la iglesia enseña. Entonces, hay muchas personas que condenan sin saber, que condenan sin oír. Y así está el mundo hoy. Si no practicamos, amados hermanos, lo que oímos de parte de nuestro Señor Jesucristo, estamos recibiendo la gracia de Dios en vano. No solamente, amados hermanos, tenemos que ser oidores, sino practicantes. Ahora, Jesús no solo, Dios a través del Espíritu Santo nos dejó sus leyes, sus mandamientos, sus estatutos, sino también nos ha revelado su verdad. Y su palabra es la verdad. Entonces, ¿por qué no ponerla por obra? ¿Por qué no accionar? Y lo único motivo el que Jesús nos está diciendo esto, revelando su palabra y su verdad, es para que nos vaya bien a nosotros en la vida, amados hermanos. Muchas veces fracasamos porque queremos esforzarnos en nuestras propias fuerzas y nos vamos a enfermar y vamos a perecer. Pero, amado hermano, haz caso omiso de la palabra de Dios y ponla por obra. Sino que nosotros, amados, debemos de oírlas, de hacerlas. Jesús dijo: haz esto y vivirás, haz aquello otro y serás bendito. Bendito sea el nombre de Dios. Entonces, amados hermanos, solo aquellos que vienen a Cristo como su Señor y como su Señor son aquellos que están fundando, que están poniendo firmamento firme para edificar su casa. Y esa casa no caerá, sino que vendrá a ser fuerte en los tiempos de pruebas. ¿Por qué? Porque estamos edificando sobre la roca y la roca es nuestro Señor Jesucristo. Estos son los que cavan hondo, los que se dan a la tarea de hacer el trabajo más profundo. No son como aquel hombre insensato que no se tomó el tiempo, que no invirtió dinero en un firmamento firme, hondo, en cavar. Tal vez su casa sea más bonita y más amplia, pero mayor será su ruina cuando viene el torrente. Nosotros, amados hermanos, como hijos de Dios, debemos nosotros, amados hermanos, ser como el hombre prudente, el hombre inteligente, que oye la palabra de Dios y las hace y edifica su casa sobre la roca. Y cuando viene el torrente, cuando viene la lluvia, los vientos y dan con ímpetu contra aquella casa, no caerá porque está fundada sobre la roca que es Cristo. Simple, sencillo. El Señor Jesucristo era un hombre práctico. ¿Quién no puede entender este evangelio y ponerlo por práctica, amados hermanos? ¿Por qué nos complicamos tanto las cosas a veces? Porque no hacemos caso de la palabra de Dios. La palabra de Dios es sencilla y es práctica. Nada ganaremos, amados hermanos. Por ejemplo, si un estudiante toma una clase de ética cristiana, pero ese estudiante no es cristiano, pero se saca un 100, un A+, en la clase de ética cristiana sin ser cristiano, no podremos nosotros, amados hermanos, llamarnos cristianos si no ponemos en práctica la palabra de Dios. Podrá ser muy bueno, podrá recitar la palabra de memoria, decirla, practicarla, pero si no la hacemos, amados hermanos, no tendremos ese nombre de cristianos. Estaban dos hombres en la calle platicando.
Cuando de pronto pasa otra persona allá por el otro lado de la calle y le dice uno de ellos, ese hombre, dice, es militar, o estudió en un colegio militar, o fue a la marina o al ejército. Le dice el otro, ¿y cómo sabes tú? Dice, por su caminar, por su disciplina. Así somos los cristianos, amados hermanos. Así debemos de ser. Nos identificamos con Cristo porque andamos como Cristo anduvo. Somos como Cristo. La palabra cristiano es lo que significa pequeños Cristos, imitadores de Él. Entonces la gente nos tiene que reconocer, porque no solamente hablamos bonito, sino que hacemos lo que Cristo hizo. Pero hay otros, amados hermanos, que oyen la palabra de Cristo y no las ponen por obra. Jesús demandaba, amados hermanos, a las personas que hicieran y que obedecieran. La obediencia es muy importante. La religión de estas personas desobedientes que se queda meramente en oír y no pasa más adelante. Oyen la palabra de Dios. La gente que viene a la iglesia están, es cierto, leyendo, escuchan la palabra, pero no la ponen por obra. Se siembra la semilla, pero nunca germina, nunca llevará fruto. Es como un atleta que empieza la carrera muy bien en primer lugar, pero poco a poco se va cansando y a la mitad de la carrera se sienta porque ya no puede seguir. Nunca llegará a la meta, nunca llegará a obtener el trofeo, porque se quedaron. Un cristiano, amados hermanos, debe determinar. No somos nosotros, es Cristo quien empezó la buena obra en nosotros y es Cristo quien la perfeccionará y la llevará hasta culminarla en hacer una obra grandiosa, preciosa en cada uno de nosotros. Entonces Cristo demandaba que las personas, que sus discípulos, sus escuchantes hicieran y obedecieran su palabra. Todas estas personas que edifican su hogar, su casa sobre arena movediza, sobre tierra floja, hermanos, están destinados al fracaso, a la desilusión. Ahora, amados hermanos, el conocimiento debe convertirse en acción, amados hermanos. La teoría debe de llevarse a la práctica y la teología debe convertirse en vida. Nosotros, amados hermanos, no podemos llamarnos cristianos si solamente somos oidores de su palabra. Tenemos que ser hacedores y poner en acción las obras de nuestro Señor Jesucristo. No tiene mucho sentido, amados hermanos, ir a un médico si no estás preparado para hacer las instrucciones que te da un médico. No tiene mucho sentido ir a un consejero financiero si no estás preparado para llevar el consejo de ese consejero financiero. El próximo paso sería la bancarrota. No tiene sentido ir a un consejero matrimonial si no vas a hacer el consejo que te da ese consejero. El próximo paso será el divorcio. Nosotros, amados hermanos, debemos de escuchar la palabra y hacer y seguir la instrucción que nuestro Señor Jesucristo nos da. Si no, fracasaremos totalmente como cristianos. Hay miles de personas que escuchan la predicación, la palabra de Dios. Todos los domingos vienen a la iglesia, pero salimos como los tradicionalistas. Venimos y escuchamos, pero nunca hacemos y nunca ponemos por obra las prácticas de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, es una obediencia así la que debemos de seguir. Es una obediencia a nuestro Señor Jesucristo, a su palabra. Aprender de Él, escuchar de Él. Nosotros, amados hermanos, debemos de ser más prudentes en las cosas de Dios. Porque los tiempos que vienen, amados hermanos, serán demasiado difíciles. Y solamente aquel que esté preparado y que esté edificado sobre firmamento firme, no perecerá. Una vez se cuenta una historia de un marino de la Marina Real de allá de
de británica, que había sido llevado a juicio por haber quebrantado la disciplina de la marina. Fue un juicio muy severo contra este marino. Y entonces se dio la oportunidad para que la gente, a través de un diario, de un periódico, expresara sus opiniones. Y leyó el periódico otro de la marina, un hombre que había servido mucho en el ejército, en la marina. Y él dijo: yo creo que la disciplina que se le implantó a este soldado, a este marino, no es tan severo, dijo él. Expresó él su opinión. Y dijo: porque verdaderamente en la disciplina aprendemos la obediencia automáticamente. Y dio un ejemplo de él cuando él estaba sirviendo. Dice que en cierta ocasión él iba en alta mar tirando con una barca, un barco más grande que el que estaba tirando con su barquito. Y que de pronto el mar se empezó a embravecer, vinieron las tormentas. Y de pronto él dio la orden, dijo: todos abajo. Y todo el mundo se tiró al piso. Cuando de pronto se reventó aquel cable que llevaba tirando aquel barco, y era como una serpiente que azotaba en los vientos. Y dijo él: si la gente no hubiera obedecido, todos hubiéramos perecido. Es una obediencia así la que el Señor Jesús nos demanda a cada uno de nosotros, amados hermanos. Si no obedecemos su palabra, nosotros también pereceremos. Amados hermanos, esa obediencia nos asegura que es el único cimiento seguro para cada uno de nosotros en la vida. Y su promesa es que la vida que se basa en obediencia a su palabra, siempre estaremos ahí, no importa las tormentas que vengan en nuestras vidas. Estaremos firmes, estaremos a salvos. Entonces, amados hermanos, estos dos grupos de oyentes, de sus casos respectivos, aquí quedan representados por sus caracteres de dos constructores de dos casas. Uno era insensato y edificó su casa sobre la arena. El otro era prudente y edificó su casa sobre la roca. La pregunta es, amado hermano, ¿sobre qué estás edificando? Jóvenes, ¿sobre qué están edificando sus vidas? Yo sé que son jóvenes y están empezando a vivir, pero ¿sobre qué están edificando sus vidas? Hay mucha gente que nunca se preocupa de esto. Hay muchos padres que no se preocupan de esto. Están edificando para este mundo como si hubiesen de vivir para siempre en este mundo. Este mundo pronto perecerá. Y no piensan edificar para el mundo venidero, para la vida eterna, la vida celestial, que es para siempre. Jesús dijo, amados hermanos, en este sermón del monte: no hagáis tesoros en la tierra, porque ahí el óxido y los ladrones roban, sino haced tesoros en el cielo, donde la polilla, donde el óxido, donde los ladrones no pueden robar. Construyamos, amados hermanos, nuestras vidas en la roca firme que es nuestro Señor Jesucristo. Todos los que practican una religión, amados, se preguntan hoy en día: ¿qué haremos para tener la vida eterna? ¿Qué debo hacer para vivir para siempre? ¿Cómo vivir para siempre para nunca jamás morir? Es la preocupación hoy de muchos en el mundo. Amados hermanos, Cristo nos ha provisto una roca, y la roca es Jesucristo, y en Él podemos nosotros vivir para siempre, para nunca jamás morir. Dios ha provisto esta roca, nuestro Señor Jesucristo, como nuestro único Salvador. Él es el que nos justifica, Él es el que nos salva, Él es el que nos perdona, Él es el que nos santifica, Él es el que sacia de buena nuestra boca, de modo que usted y yo nos rejuvenecemos como un águila. Él ha sido provisto, amados hermanos, para nuestra salvación,
para nuestra justificación y para nuestra santificación. La iglesia, amados hermanos, está construida sobre roca firme y así debe ser cada cristiano y cada miembro de la iglesia. Es esa roca fuerte, estable, inamovible. Bien podemos confiar nosotros en esa roca, en estar edificando en todo lo que somos y todo lo que tenemos, sabiendo que no pereceremos. Edificar, amados hermanos, sobre una roca requiere trabajo, requiere esfuerzo, requiere lágrimas, requiere sudor, requiere cuidado. Todo constructor sabe, amados hermanos, en un suelo, en una tierra que está llena de rocas, es difícil hacer un hoyo, es difícil construir una casa, porque requiere más trabajo, requiere más esfuerzo, más dedicación. Así es la vida del cristiano, se requiere trabajo, se requiere dedicación, pasaremos dolores, pasaremos vituperaciones, pero sabiendo, amados hermanos, que nuestra casa va a ser firme y permanente para la honra y la gloria de Dios. Bendito sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Hay miles y miles de personas, amados hermanos, como lo dije anteriormente, que están construyendo, pero están construyendo sobre tierra movediza, sobre arena movediza. Hay muchos que dicen, yo voy a la iglesia, soy bueno, no hago lo malo, pero sus terrenos son arena movediza. No es suficiente con venir a la iglesia, no es suficiente con oír la palabra de Dios, no es suficiente con ser bueno. Esto lo escucha usted muy a menudo. Se necesita Cristo, la roca inconmovible. Bendito sea el nombre de Dios. Esas personas los hay también quienes edifican sin esperanza sobre su propia prosperidad material. ¿Cuánta gente, amados hermanos, edifica sobre su prosperidad? Se dan seguridad a sí mismos porque son inteligentes, porque son intelectuales o lo que sea. Y otros construyen sobre la profesión exterior de una religión. Se llaman cristianos, van a la iglesia, hacen todo lo que tengan que hacer, pero realmente están construyendo sobre piso movedizo. La religión no salva a nadie. Es la relación que usted y yo tenemos con nuestro Señor Jesucristo. Que se avecinan tormentas, amados hermanos, las cuales pronto pondrán a prueba nuestro edificio, nuestra casa. Sí, pronto vendrán las tormentas y es entonces que se dará a conocer en qué terreno usted y yo hemos edificado nuestras casas. Pronto sentiremos, amados hermanos, las fuerzas de los vientos, las fuerzas de las aflicciones, las fuerzas de los problemas que van a dar con fuerza sobre esa casa. Pero si está fundada sobre la roca que es Cristo, no caerá. Bendito sea el nombre de Dios. No así el insensato, el tonto, que no hace caso de la palabra de Dios y no la pone por obra, sino que edifica sobre piso movedizo, sobre arena movediza, sobre pantano. Vendrán las tormentas, vendrán los vientos y darán con ímpetu y derribará la casa y será grande su ruina, dice la palabra de Dios, dice Jesús. Entonces, amados hermanos, seamos prudentes, seamos como este hombre prudente, edifiquemos cimientos sólidos, bases sólidas, firmes en el nombre de Cristo Jesús. Voy a terminar con esto, amados hermanos. La tumba del soldado desconocido en el cementerio de Arlington, en Washington, es una tumba que está custodiada las 24 horas del día y cada hora los 365 días del año. Un nuevo soldado llega para hacer guardia. Un soldado sale y otro soldado entra. Las órdenes del soldado que sale son siempre las mismas palabras para el soldado que entra. Y le dice, las órdenes no han cambiado. Amados hermanos, las órdenes de nuestro Señor Jesucristo, las demandas de nuestro Señor Jesucristo, nunca han cambiado. Siguen siendo las mismas. Siguen siendo las mismas palabras, sigue siendo el mismo evangelio, siguen siendo los mismos mandatos
El que roba ya no robe más. El que mienta ya no mienta más. El que edifica, edifique su casa sobre la roca. Son las mismas órdenes de nuestro Señor Jesucristo a través de su palabra. La palabra de Dios no cambia, sigue siendo la misma, de hoy y por los siglos de los siglos. Las órdenes de nuestro Señor Jesucristo en esta mañana a cada uno de nosotros, hermanos. Edifica tu casa sobre la roca, sobre cimiento firme, sobre suelo estable. Cierra tus ojos ahí donde estás, amados hermanos. En esta mañana vamos a orar a Dios. Padre, Señor del cielo y de la tierra, gracias, Señor, por tu palabra, Señor. Que si nos instruyes, nos aconsejas a través de ella, Señor, con el único propósito, Señor, de que seamos personas prudentes, inteligentes, Señor. Y que no solamente seamos oidores, sino hacedores, Señor. Que lo que aprendemos de ti, Señor, lo llevemos a la práctica. Que si hemos comenzado a construir, Señor, sea sobre terreno firme, sobre cimientos hondos, para que nuestra casa no perezca cuando venga el torrente, cuando vengan los vientos y las lluvias y den contra ella. Será estable, permanente, Señor. Así, Señor, queremos ser. Así, Señor, es cada uno de nosotros, Señor, cada cristiano que ha creído, Señor, en tu palabra. Y que estamos trabajando, Señor, que estamos ahondando, excavando cada vez más para que esos cimientos de nuestras casas, de nuestros hogares, de nuestros matrimonios, de nuestros hijos sean más fuertes y permanezcan estables, Señor, en la roca que es nuestro Señor Jesucristo. Señor Padre de la gloria, habrá alguien aquí que diga: no he sido tan prudente, he sido insensato y he estado excavando sobre arena movediza. No me he dado el tiempo de excavar, o simplemente veo el terreno bonito y que no necesito poner cimientos firmes, pero muy pronto será puesto a prueba ese edificio y se vendrá abajo y es grande su ruina. Si Dios te ha hablado a través de su palabra, empieza no solamente a ser oidor, sino a hacedor de su palabra. Empieza a cavar sobre firmamento profundo para construir tu edificio, un edificio que llegará al cielo. No podemos nosotros, amados hermanos, llegar al cielo si no es a través de nuestro Señor Jesucristo. Dios nos ha provisto esta roca y cada uno, espero, amados hermanos, que estamos construyendo sobre ella. Padre, bendice a cada uno de mis hermanos. Dales la inteligencia, la prudencia, Señor, de poder construir, Señor, sus casas, como tú dices, Señor, en tu palabra. Tú eres nuestro instructor, tú eres nuestro consejero, Señor. Tu palabra es lámpara que nos ilumina, Señor. Tu palabra es vida, Señor. Gracias, Señor, por cada uno de mis hermanos que estamos aquí. Que el día de mañana, Señor, esta palabra tuya la ponemos por obra, Señor. Que cada joven que está aquí, Señor, pueda él reconocer, Señor, que necesita, Señor, la sabiduría y la inteligencia que vienen de ti, Señor, para construir sus vidas, unas vidas que comienzan, Señor. Bendito Dios, bendice la juventud. Señor, en tus manos nos ponemos en esta mañana, Señor, reconociéndote, Señor, que solo tú, Señor, nos puedes hacer vivir confiados en la roca que es Cristo Jesús. Amén.